Saludamos a Carlos Salazar. Él es el presidente de la Asociación de Distribuidores de Derivados de Petróleo de la SUAY y es además directivo de la Cámara Nacional de Derivados de Petróleo de Ecuador. ¿Qué es lo que está pasando en la ciudad de Cuenca, Carlos, con la distribución de diésel que se encuentra irregular desde la semana anterior? Gracias, Gustavo, por la oportunidad para poder de alguna forma llegar a nuestros clientes y usuarios. Y, ¿aló? Sí, adelante, estamos Cortó. escuchando. Perdón, pensé que se cortó. Poder indicar cuál es la real situación y la responsabilidad en este problema del desabastecimiento nuevamente del producto diésel. Creo que no son 3 semanas o un mes que tuvimos el mismo inconveniente, pero ahora con una diferencia que va a durar algunos días más porque el problema no es de abastecimiento a la terminal de Chayabamba por parte de Petroecuador Pascuales, sino más bien un problema de contaminación de 1.600.000 galones de diésel, según palabras del gobernador el día de ayer en la tarde que nos reunimos, y esto va a ocasionar un desfase grande en la recepción de nuevo producto que posiblemente entre domingo y lunes de la próxima semana se esté normalizando para poder recibir nuevamente producto y que comiencen los despachos desde el terminal de Bien, Chayabamba. vamos a hablar por supuesto y en detalle sobre esta contaminación, pero ¿cuál es la situación en este día miércoles en las distribuidoras de gasolina en la ciudad de Cuenca, en las bombas de gasolina? Pues amanecemos creo que todas las estaciones sin producto porque desde la semana pasada, desde el martes anterior, comenzó un racionamiento y cupos a las estaciones de servicio, bajando así los stocks, cosa que el día viernes, que ya fue, el día jueves fue el último día de despacho, pues entre viernes y sábado se agotó y no hay producto en este momento. Lo poco que han podido traer estaciones de servicio, pues se acaba el día y hay un marcado racionamiento y escasez de este producto diésel en todas las estaciones de servicio y no solamente es en la ciudad de Cuenca, tiene que estar, esto es un problema regional porque el terminal de Chayabamba suministra productos para Azuay, Cañar y Morona, Santiago. Entonces es un problema regional, no solamente de la ciudad de Cuenca, pero claro, acá se siente más porque es el mercado más grande donde que más diésel se consume también. Pero Vayamos esto, a las causas, digamos, a las razones, a lo que está sucediendo y provocando esta escasez de diésel en definitiva. Han habido varias versiones, conocemos que desde la semana anterior y particularmente se agudizó ya en el fin de semana por una reducción de los cupos a las gasolineras empezó a escasear el diésel. Luego vinieron las declaraciones oficiales, se habló de pinchazos en el poliducto, desde Petrocomercial también se dijo que se habían tomado medidas por las perforaciones clandestinas que se habían dado en el poliducto Pascuales Cuenca. Y ahora tenemos esto de la contaminación. ¿Qué es lo que realmente está pasando? ¿Cuál es el diagnóstico de ustedes, los distribuidores de petróleo, de derivados de desgraciada, petróleo? desgraciadamente no hay un pronunciamiento oficial y dando las razones técnicas de por qué ha sucedido esto. Esto tiene que ser, de hecho, es responsabilidad de Petroecuador y solicitamos por intermedio de la prensa y la opinión pública, pues, y las autoridades de la provincia, que tiene que haber un pronunciamiento porque aquí hay alguien o hay algo que salió mal y por ende hay una responsabilidad de Petroecuador. Y por esa razón no podemos los distribuidores pagar esas consecuencias y ese mal manejo de este producto, en este caso la contaminación, para a nuestro costo traer el producto de otro terminal, porque esto representa una pérdida, no simplemente una merma en las ganancias, sino una pérdida en la operatividad de la venta del diésel. Esta versión de la contaminación del diésel viene de fuente oficial, entendemos, del señor gobernador. Así es. Y este problema, pues, nos quieren endosar a nosotros si es un problema de Petroecuador. Y no solamente es la parte económica, esto podrías
pasarse. De hecho, hay estaciones de servicio que están trayendo, nosotros también posiblemente ya traigamos mañana, pero no hay vehículos. La parte logística es un inconveniente muy grande en este caso. Acordarse la opinión pública que antes de que haya el poliducto Pascuales-Cuenca, Petroecuador fletaba camiones privados para traer el combustible desde el terminal de Pascuales. Estos camiones, que eran los óptimos de 10.000 galones, ya no están en circulación. Estos camiones dejaron hace algunos años ya de operar en la región, se fueron hacia el norte, han pasado a otro uso y no hay camiones. Los camiones que hacen el servicio urbano, que se llama, son camiones de entre 4 y 6.000 galones, la mayoría de ellos, camiones que tienen sus años, que no son óptimos, que no están en la capacidad técnica, mecánica para hacer un viaje interprovincial, y el número de camiones, eso es lo más grave. Hay que entender que los 80 camiones más o menos que hay para abastecer a las 100 y pico de estaciones que diariamente retiran de los tres productos entre 700 a 800.000 galones, hacen un promedio de 150 a 200 viajes al día. Si estos 80 camiones se van a traer un producto y tienen una duración de un día, hicieran solamente 80 viajes y no 150, que es el doble, y entonces entraría en problemas los otros productos y ese es un riesgo que no podemos darnos ese rato el lujo de que pasen. No están en capacidad técnica mecánica, entonces no hay camiones suficientes para traer. Así la rentabilidad diera como para seguir manteniendo la operatividad y traer el día de mañana. No se cuenta con una flota de camiones. Petroecuador sí puede hacerlo y de hecho, esa fue la propuesta que lo hicimos ayer al gobernador. Si es que están viniendo estos camiones porque están fletados por Petroecuador para llevarse ese combustible y desalojar ese combustible de los tanques, ese combustible contaminado que lo están llevando al Coca, bien pueden esos camiones a la avenida Cuenca traer producto diésel premium sin contaminación y entregarnos directamente a las gasolineras, como esto sucedió en el pasado, como ha sucedido en el pasado, y de esa forma se soluciona casi al inmediato Claro. el problema. Es decir, al momento la solución para las autoridades viene a través de lo que sería ese cuello de botella, ese tapón más bien de la terminal de Chayabamba, pero no necesariamente tiene que ser así, puede haber la distribución directa, es lo que ustedes están proponiendo. Esa fue la propuesta. Quizás el día de hoy le iba a manifestar a la ministra de Energía encargada y esperemos que haya una solución así, porque si no, desgraciadamente, por el número de camiones, por la parte económica, pero sobre todo por la cantidad de camiones y por la característica de estos, no va a ser posible que en una semana se pueda restablecer normalmente, a pesar que estemos trayendo el combustible, todas las estaciones de servicio de la región, de un terminal como sería en el caso de la Troncal, porque no hay el número de vehículos suficientes para que esto pueda solucionar el suministro. Es decir, que estamos en un punto que podríamos calificarlo como guerra avisada y ojalá esto no traiga graves consecuencias. ¿Podemos tener una idea de cuántos vehículos, tanto particulares como de servicio público, funcionan con diésel en la ciudad de Cuenca? Y hay que sumar ahora a los nuevos usuarios, quienes utilizan este combustible para generadores de electricidad. No sé, no tengo ese dato de número de vehículos, es la cantidad más bien de diésel que se retira diariamente del terminal de Chabamba. En condiciones normales que estamos en el orden de 300 a 350.000 galones y estos 350.000 galones de diésel premium, pues para las tres provincias, Azuay, Cañar, Morón, Santiago y una parte de Loja, pues ahí están también contemplados otro tipo de instituciones, ya no del sector automotriz, pero como bien indicabas tú, Gustavo, hospitales, clínicas y otros tipos de instituciones y edificios, inclusive de departamentos, que este momento están consumiendo y demandando este producto para generar electricidad para su operatividad, ya sea en el negocio o en este tipo de instituciones. ¿Qué versiones ha dado el gobernador o han dado las autoridades sobre esta contaminación de más de 1 millón de galones de diésel? Hemos pedido que
que haya un pronunciamiento oficial, que sea Petroecuador quien manifieste y dé las razones del inconveniente y que se hagan las investigaciones del caso, ¿no? Porque tiene que haber responsabilidad para que esto, inclusive tomar conciencia de que no se vuelva a suceder. Primera vez que estamos pasando una cosa de estas con tanto producto contaminado. En otras ocasiones no ha pasado de 2 o 3 días, pero ahora ya estamos desde la semana pasada con el inconveniente y en teoría no va a tener solución sino hasta después de unos 8 o 10 días. ¿Qué significa dar solución a esto? Hay que evacuar ese combustible, además despacharlo, nos parece que decía que se iba al Tena o a alguna otra parte, pero hay que hacer un tratamiento técnico también, imagino, de ese combustible contaminado. ¿Qué tan compleja es esta situación en particular? Ya pues ahí los ingenieros petróleos sabrán y tendrán los conocimientos para ver si es que hay alguna forma de separar esto o volver a Hacer reforzar. una redestilación podría ser. Pero más bien lo que supimos extraoficialmente es que se está yendo a las termoeléctricas de la SELEC para ser quemado ese combustible. Pero eso también tiene un costo y tiene una responsabilidad porque es un Obviamente. producto posiblemente no el óptimo para hacer las quemas en las termoeléctricas y peor si está contaminado con gasolina, que también tiene un costo adicional. Entonces esto tiene que ser investigado. Claro. Y la responsabilidad es netamente de Petroecuador. Los problemas que se presentan con la distribución de diésel pueden de alguna manera trasladarse también a otros combustibles. Sucedió ya en el reciente pasado, en el pasado reciente, perdón, cuando escaseó el diésel en un fin de semana y en algunos días de semana, y la gente se preocupó, entró en pánico, empezó a llenar el tanque de sus vehículos con otros combustibles, con gasolinas, y vino nuevamente un bajón, un desfase entre oferta y demanda. De hecho, puede pasar esto, porque si es que este momento se está evacuando y se queda seco completamente los tanques de diésel, el momento que comience a bombear solamente diésel premium, posiblemente vaya a haber un desfase en los otros productos, gasolina, eco y super. Nosotros estamos preveyendo esa situación, estoqueándonos al máximo de ese producto. Esperemos que Petroecuador también tenga previsión en ese sentido y no está por demás solicitar y sugerir a la ciudadanía que ande con los tanques llenos, ¿no? que apenas baje a medio tanque, pues vuelvan a usarlo, vuelvan a subirlo a full capacidad para que no les coja desprevenidos un problema que puede darse tranquilamente. Esperemos que no pase eso, pero tú bien has dicho, podría darse también en ese sentido. En lo que respecta al comportamiento del mercado, en lo que ha transcurrido de este día miércoles, ¿qué es lo que se puede decir? Perdón, no te escuché la pregunta. En lo que ha transcurrido de este día miércoles, ¿cómo se está comportando el mercado, los usuarios? ¿Hay profusión de vehículos o se puede hablar de una normalidad en las gasolineras? No. Normalidad no hay. Por ejemplo, yo me he dado la vuelta en 2 o 3 estaciones de la mañana, no tienen combustible de diésel premium y las estaciones que reciben en el día se les hace unas colas interminables, larguísimas y se les acaba también en el mismo día. ¿Denota esta situación una especie de crisis que se la ve por todo lado en el sector energético de Ecuador, refiriéndonos ya concretamente al petróleo, que ha sido hasta ahora y sigue siendo un pilar de la economía nacional? Recientemente conocíamos que más allá de las ofertas del gobierno de Lasso, del gobierno de Noboa de elevar la producción petrolera, esta sigue en descenso y en el gobierno de Noboa ha caído aproximadamente 15.000 barriles diarios. Hay una crisis que va más allá de estos síntomas que estamos viviendo en el sector. Bueno, nuevamente la responsabilidad de eso, y se ha dicho públicamente, Petroecuador tiene que manejar esa logística, sabiendo inclusive que la refinería de Esmeraldas entró en mantenimiento. No sabemos si es que ya está funcionando, pero tiene que precautelar toda esa extra demanda que está dándose por la crisis energética y el consumo adicional de productos como diésel 2, el mismo diésel premium y ahora inclusive la gasolina para abastecer a esos pequeños generadores que se les ve en la calle, que son los
de gasolina, pero todo eso suba. Entonces, si es que no hay la planificación correcta, podría ocasionarse una crisis de producto. En este caso, hace 3 semanas fue una cosa de esas. Ahora no es eso, es una cuestión de contaminación. Pero en el resto del país que ha habido problemas y que sigue teniendo, por ejemplo, Riobamba y la parte centro del país, pues sí tienen problemas con abastecimiento por cantidad y por producto, porque la refinería de Esmeraldas estaba sigue en estado de mantenimiento. Entonces tienen que importar más combustible para prever lo que no estaba generando y produciendo Esmeraldas, más el consumo adicional. Entonces sí se puede dar, y de hecho creo que estamos viviendo una crisis energética en todo sentido. Pero en todo caso, esta crisis, estos problemas en la distribución y venta de combustibles están concentrados al momento nuevamente en Cuenca. En la región austral, en las provincias de Azuay, Cañar y Morona, Santiago. No necesariamente solamente en Cuenca. La situación en el centro de acopio de Petrocomercial aquí en Chalhuabamba, ¿cómo se encuentra? ¿Qué es lo que se puede comentar sobre eso? Ayer hubo un comunicado de la comercializadora de la cual pertenecemos, que a su vez les habían hecho conocer las autoridades de Petrocomercial acá, de Petroecuador, de que el día de hoy también se despachará el producto desde la terminal de Artroncal. Nada más. Y el tema de cupos para las gasolineras, ¿en qué situación se encuentra tras las reducciones que se dieron la semana anterior? Pues en este caso entendemos que está liberalizado, no hay cupos, porque tampoco está cubriéndose o tampoco se está retirando toda la demanda, porque no, como les decía, no hay autotanque suficiente para retirar los 300 o 350 mil galones diariamente de esta terminal de la Troncal. Bien. ¿Cualquier otro comentario, información que pueda servir para la ciudadanía, así como un llamado a las autoridades? Muchas gracias, Gustavo, y una recomendación a los usuarios de todos los otros productos, pues que tomemos las precauciones del caso para que, si es que hay inconvenientes de escasez o cupos en los otros productos, pues no nos coja de sorpresa, de estar avisados para que tener algo de combustible, así como nosotros estamos haciendo en las estaciones de servicio, pues los usuarios tengan también los tanques de sus vehículos. Muchísimas gracias, Carlos, por habernos acompañado. Gracias a ti. Un gusto. Declaraciones de Carlos Salazar, él es el presidente de la Asociación de Distribuidores de Derivados del Petróleo en la provincia de La Azuay, directivo de la Cámara Nacional de Derivados de Petróleo de Ecuador.